doy la bienvenida a esta actividad de Ateneo Siglo XXI. Como ya más o menos van sabiendo ustedes, si nos siguen un poco, intentamos sorprender en la medida de lo posible al público, y hoy hablamos de arqueología española en el norte de África, el jueves hablaremos del puente de Cartuja, y vamos tocando distintas temáticas para, en definitiva, lo que son nuestros objetivos, ¿no? Que es formar, informar y compartir experiencias. Es una magnífica experiencia esta que vamos a tener esta tarde con Manuel Parodi Álvarez. Es doctor europeo en historia y arqueólogo, y la temática que nos trae, pues, nos plantea la relación entre España y el norte de Marruecos en la arqueología. Manuel Parodi, entre otras muchas cosas que, como estamos en una actividad del Ateneo, debemos destacar, es ateneísta de Cádiz, de Sevilla, de Sanlúcar y de Puerto Real. Todo un ateneísta. Y bueno, yo ya le he lanzado el guante y le he dicho que le falta ser ateneísta de Ateneo Siglo XXI. Hay que ver, yo ya he hecho mi parte. Es un hombre muy divulgativo, ya ustedes lo conocen, muchos de ustedes lo conocen, muy ameno, muy instructivo, por supuesto, y seguro que vamos a pasar una tarde muy agradable y muy de aprendizaje, volvemos un poquito a las aulas. Pues sin más, le doy la palabra. Pues muchas gracias. Disculpad que estoy un pelín acatarrado. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos, y muchas gracias a todos los que estáis aquí haciendo posible esta actividad, y como es natural, muchas gracias al Ateneo del siglo XXI de la Frontera por haberme invitado a estar hoy aquí y lanzarme el guante de ingresar en sus rangos, que se decía antiguamente, que no caerá en saco roto, ya hablaremos. Muchas gracias. Disculpadme que personalice en Margarita, que es quien ha estado guiándome hasta este palacio de Villapanés. No me refiero en lo físico, que también, sino que ha sido quien ha llevado la interlocución conmigo. Alfonso, si no recuerdo mal, fue la primera persona que contactó conmigo. Amabilísimo también, quiero también mencionarlo. Y Margarita, que ha ponderado quizá en exceso mis virtudes, teniendo en cuenta además que estoy un poquito en horas bajas, en el sentido de que vengo con las cortinillas un poquito bajadas por el trancazo que traigo, ¿no? Por eso he sido un poco arisco, no he besado a nadie porque no quiero contagiar a nadie, ¿verdad? Quiero mi virus para mí solo nada más, no quiero compartirlo con nadie. Yo de normal estaría por ahí dando vueltas y estaría hablando por la sala, moviéndome. Quien me ha padecido antes lo sabe, ¿no? Tengo aquí antiguas alumnas y antiguos alumnos míos del aula de mayores de la Universidad de Cádiz, a quienes también agradezco especialmente que estén aquí. Son reincidentes, ellos sabrán lo que hacen. Así que muchísimas gracias a todos y a vosotros especialmente. Pero como yo digo que estoy un poquito mermado, pues me voy a quedar contra lo que viene siendo mi costumbre, sentado y tirando de micrófono, que creo que se me escucha bien, ¿no? Es magnífico, suelo tener problemas con los micrófonos porque nunca sé si acercarme o alejarme, y sin embargo funciona estupendamente. Ahí veis algunos libros que son el último, son ejemplares del último que he producido, que lo ha publicado, lo ha editado, lo ha impulsado la Fundación Infante Duque de Montpensier, y tiene que ver con el contenido de lo que voy a hablar. Lo digo por si alguien al final quiere ojearlo y quiere adquirir alguno, pues con entera libertad puede hacerlo, ¿no? Y además se lo va a llevar dedicado, que quedaros con, siempre lo digo, el día que yo falte mi firma va a valer dinero, entonces quedaros, ahora mismo no vale nada, pero el día, bueno, para Hacienda sí vale, pero el día que yo falte mi firma valdrá dinero. Bueno, hoy nos trae aquí la arqueología entre España y Marruecos a principios del siglo XX, y más en concreto las figuras de dos pioneros de la arqueología en España en general, dos de los padres de la arqueología española, y también dos de los pioneros de la arqueología marroquí. Pero además son los dos primeros arqueólogos españoles que trabajaron en el exterior,
colonia, no fue nunca una provincia, es decir, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de un estatus de protectorado del que luego veremos algunas de sus características, ¿no? Y haremos hincapié en algunas circunstancias. Quiero puntualizar que quizá me veáis hacer este gesto y no es que sea una descortesía, simplemente controlarme un poco la hora. Cuando vayan siendo las 10:30, pues ya me voy callando, entonces ya os podéis ir marchando si queréis, vamos, si no, pues... Bueno, estos dos pioneros de la arqueología son César Luis de Montalbán y Pelayo Quintero. Entraremos en ellos a continuación, pero muy brevemente decir que ambos son personajes del siglo XIX, nacen en 1876 Montalbán, en 1867 Quintero, y los momentos de su nacimiento y de los inicios de su actividad coinciden con el momento de la formación, de la configuración de las primeras estructuras de gestión del patrimonio arqueológico en España, ¿no? Con figuras como José Ramón Mélida, que lo tenéis ahí arriba, el excavador histórico de la ciudad de Emérita Augusta, de Mérida, o como los marqueses de Casa Loring, los marqueses de Loring, malagueños, de origen irlandés, pero malagueños, que crearon una colección arqueológica privada, el primer museo arqueológico privado de España, ¿no? La colección arqueológica del parque arqueológico de los marqueses de Casa Loring en Málaga. Son las fechas también en las que se crea el Museo Nacional de Arqueología en Madrid, en 1867, y una figura fundamental, entre otras muchas, pero una figura fundamental para la arqueología en España y para el patrimonio arqueológico en España será el padre Fidel Fita y Colomé, el padre Fidel Fita y Colomé, jesuita catalán, que fue primero anticuario perpetuo y luego presidente, hoy sería presidente de la Real Academia de la Historia, ¿no? Y que fue quien en buena medida ayudó a sentar las bases de la gestión del patrimonio, a consolidar, mejor dicho, las bases de la gestión del patrimonio arqueológico en España en la transición de los siglos XIX al XX. Esto es una historia muchísimo más larga, porque hay todo un histórico de legislación y de estructura que os voy a ahorrar, de cuestiones legales que arrancan pues, desde la creación de la Real Academia de la Historia a principios del siglo XVIII, ¿no? Pero, ya digo, una pincelada sucinta, muy sucinta del estado de la cuestión de esa España de la Restauración, esa España de la Restauración borbónica, del turno de partidos entre los canovistas y los liberales de Sagasta de finales del siglo XIX desde la perspectiva de la arqueología. Por dar el salto a la perspectiva internacional, el contexto en el que nos movemos, porque vamos a hablar de Marruecos, a finales del siglo XIX lo que se está produciendo, como saben ustedes, es el reparto de África entre las potencias coloniales. La conferencia de Berlín sería entrar en mucho detalle, detenernos, no por otra cosa, sino por el tiempo. Quien me conoce sabe que yo tiendo a hacer, luego me concentro de nuevo, ¿no? Pero tiendo a abrir distintas ramas, ¿no? De lo que estamos hablando. La conferencia de Berlín de 1885 sigue la estela de los congresos y conferencias del siglo XIX, que son una forma que tienen las grandes potencias europeas, fundamentalmente Rusia, Prusia, Austria, Francia y Gran Bretaña, de intentar organizar el mundo. Organizar Europa tras las guerras napoleónicas y con ello organizar el mundo. La última de esas grandes conferencias será la conferencia de Algeciras de 1906. Luego de eso vendrá la Primera Guerra Mundial y con la Primera Guerra Mundial la creación de la Sociedad de Naciones, que será un intento frustrado y fallido de coordinar a las potencias internacionales. Y durante la Segunda Guerra Mundial durante la propia Segunda Guerra Mundial se creará la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Saben ustedes que al final de la Segunda Guerra Mundial el mundo entero, la ONU estaba en guerra contra Alemania y Japón. O sea, ya no eran los aliados, sino que se había creado la ONU, entonces todas las Naciones Unidas estaban en guerra contra Alemania y Japón. Bueno, pues esta conferencia de Berlín de 1885 determinará el reparto de África. Un reparto de África en el que España va a quedar marginada y a la que a España solo se van a reconocer su soberanía sobre Guinea Ecuatorial, que ya era territorio español, primero colonia, luego fue provincia. Las únicas colonias que ha tenido España han sido el Sáhara y Guinea Ecuatorial. El resto, España no ha tenido colonia. España no ha sido un imperio a la europea, sino un imperio a la romana, entonces ha ido incorporando los territorios que conquistaba a la propia administración del Estado. Si hoy hay comunidades autónomas y ciudades autónomas, en los siglos XVI y XVIII
que no eran colonias. En Perú nunca fue una colonia, México nunca fue una colonia. Estamos hablando de Virreinato de Nueva España, Virreinato de La Plata, Virreinato del Perú, Virreinato de Nueva Granada, Virreinato de Cataluña, Virreinato de Andalucía, Virreinato de Cerdeña, Virreinato de Nápoles. Estamos hablando de una realidad territorial y administrativa no colonial. A España se le reconoce la soberanía sobre el Sáhara, lo que se conocía como Río de Oro, y sobre Guinea Ecuatorial. Y luego veremos lo que pasa con Marruecos. En el ínterin, Francia y Gran Bretaña deciden, como decía el del chiste, llevarse bien todo lo que haya que llevarse. Es decir, son los grandes enemigos, las dos grandes potencias enfrentadas en el siglo XIX, guerras napoleónicas incluidas, y al final, en 1904, ahí tienen ustedes una versión caricaturesca del tema, una viñeta, el blanco y negro, de una revista francesa, dice el acuerdo franco-inglés, por eso como la revista francesa lo escriben en francés, pero pone en primera Francia, l'accord franco-anglais, no anglo-francés, ¿no? Bueno, el caso es que tienen ustedes ahí bailando a Eduardo VII de Inglaterra, el hijo de la reina Victoria, ya rey desde 1901, y a la caricatura de Marianne, de la representación de la República Francesa, con el gorro frigio y demás. Y si ven ustedes lo que pone debajo, no sé si se aprecia, debajo del rey de Inglaterra pone Egipto y debajo de la República Francesa pone Maroc. Se han puesto de acuerdo Francia y Gran Bretaña para repartirse áreas de influencia en el ámbito del norte de África, por lo cual Egipto se va a convertir en un protectorado inglés y Marruecos en un protectorado francés. Abajo tienen ustedes una versión un poco más edulcorada de lo mismo, con las banderas de ambos países, Francia y Gran Bretaña, abrazándose simbólicamente sobre el Pas de Calais, sobre el estrecho de Calais, etcétera, etcétera, ¿no? Quedémonos con el apunte de Marruecos y Egipto y volvamos a España. ¿Qué ha pasado con España? Pues en España lo que ha pasado es que la gran monarquía hispánica, el gran imperio español, lo tienen ustedes ahí arriba en rojo, en 1790, se ha visto reducido en el curso de un siglo a lo que abajo tienen ustedes señalado en rojo y en azul, siendo que lo que aparece en azul, la Capitanía General de Cuba y la Capitanía General de Filipinas, se perderán a consecuencia de la guerra de Cuba de 1898, cuando los Estados Unidos, no quiero hacer geopolítica actual, pero lo de Groenlandia y lo de Cuba son un caso paralelo de libro. Otra cosa es cómo salga la película, pero es un caso paralelo de libro, de libro. Caso paralelo de libro. Bueno, pues saben ustedes, la explosión del Maine, la guerra de Cuba había sido ya pacificada, Cuba se había convertido en provincia española, el movimiento independentista se había desinflado, entonces intervienen los Estados Unidos y España se queda pues con lo que tienen ustedes ahí en rojo, precisamente el ámbito de la península ibérica, Canarias, Baleares y las plazas de soberanía del norte de África, de Melilla, y esos territorios de Guinea Ecuatorial y del Sáhara, que bueno, eran ya los rescoldos, los restos de la gran monarquía hispánica. ¿Qué encontramos a principios del siglo XX en el plano internacional? Pues en el plano internacional encontramos que el Kaiser Guillermo de Alemania, que no destacaba por su sutileza ni por su delicadeza, ha querido poner el pie en Marruecos. Hemos dicho antes que la Conferencia Internacional de Berlín de 1885, el reparto de África, Alemania se encuentra que ha organizado ese congreso, esa conferencia internacional, y que al final le hacen la 314, le hacen luz de gas, perdonen ustedes la versión coloquial, le hacen el juego de las tres cartitas, entre Gran Bretaña y ¿dónde está la bolita? Aquí o aquí, y Alemania se queda con dos palmos en la nariz porque el reparto de África, saben ustedes muy bien que la parte del león se la llevan pues esa Francia y esa Gran Bretaña que aparecen en las caricaturas que hemos visto bailando alegremente, mientras otros países como Alemania o como Italia se ven absolutamente perjudicados, y otros como Bélgica pues acaban bastante bien, ellos, claro, naturalmente los colonizados por ellos no acaban nada bien. En cualquier caso, el Kaiser visita Tánger en 1905 en una maniobra cuando menos torpe. Torpe porque lo que va a provocar es la inmediata reacción de Gran Bretaña y de Francia, que se van a poner de acuerdo para impedir que los alemanes se hagan con el control del territorio del entonces imperio chericiano, el sultanato de Marruecos, el reino de Marruecos hoy, convocando la Conferencia Internacional de Algeciras, que ya hemos
visto que es la última de esas grandes conferencias post-napoleónicas de los países europeos que se celebrará en Algeciras en 1906, es decir, en el punto de Europa más cercano a África, obviando Gibraltar, ¿vale? Y en Algeciras pues, se reúnen pues, todas las potencias europeas. 1906, queda media hora para la Primera Guerra Mundial. Pero es que en 1911 Italia ocupa Libia y le quita Libia a los turcos. En 1912 estalla la Primera Guerra Balcánica. En 1913 la Segunda Guerra Balcánica. Estamos en un polvorín. El Mediterráneo es un verdadero polvorín en ese momento. Y ahí, yo no quiero ponerle a nadie mal cuerpo, pero un poco lo que está pasando ahora, que está todo el mundo bastante sublevado, está el mundo bastante sublevado. Y bueno, pues en la Conferencia Internacional de Algeciras lo que van a determinar los intereses franco-británicos será que se establezca un protectorado, definitivamente ya, se establezca un protectorado sobre Marruecos, un protectorado en el cual Francia se va a llevar la mayor parte y a España se le va a reservar la franja, fundamentalmente, luego veremos que algo más, la franja del norte, porque, claro, Dios dijo hermanos, pero no primos, y los británicos no quieren que los franceses se hagan con el control del territorio marroquí que da al estrecho de Gibraltar. Pues una cosa que sean aliados y otra cosa es demasiada intimidad. La ruta imperial a la India, la ruta británica a la India pasan desde la India pues, el Océano Índico, el Mar Rojo, el Canal de Suez, el Mediterráneo, base naval de Alejandría, Malta, Gibraltar y de ahí el Atlántico, la costa portuguesa, que es tradicional aliada de Gran Bretaña y de ahí a Gran Bretaña, ¿no? Entonces esa ruta imperial, que es como ellos la llaman, tiene, entre otros puntos candentes, el estrecho de Gibraltar. Y ahí Gran Bretaña prefiere una potencia débil, la presencia de una potencia débil como es España, a no la presencia de una potencia fuerte como es Francia, que de momento son aliados, pero que nunca se sabe, ¿no? Las vueltas que da el mundo, y ellos bien lo saben porque vienen de siglos de guerra, ¿no? Inglaterra y Francia, Gran Bretaña y Francia. Además, recordemos que en ese contexto se ha producido la boda del rey de España, Alfonso XIII, en 1906, con una sobrina del rey de Inglaterra, una sobrina del rey Eduardo VII, nieta, por tanto, de la reina Victoria, como es la reina Victoria Eugenia. Es decir, hay más tela que cortar. En 1880 se firma un tratado secreto entre Gran Bretaña, España y Portugal. Un tratado secreto que España firma pero que no ratifica, porque don Antonio Cánovas del Castillo, cuando lo tiene definitivamente en las manos, dice que España no puede entrar ahí. A los no muchos años a Cánovas le han pegado 2 tiros y lo han matado. El que quiera dar cabos, que lo sabe. Y como siempre, el asesino será alguien de otro, como decía el Padrino en la novela de Mario Puzo y en la película, ¿no? Un abogado judío de otro distrito, ¿no? Que lo haga otro, que no nos implique, ¿no? El caso es que el Tratado Secreto de Lisboa de 1880 implicaba que en caso de guerra, en caso de necesidad nacional, los territorios ultramarinos de Portugal y de España pudieran ser ocupados pacíficamente por Gran Bretaña. España se niega. Eso hubiera significado que las Baleares y Canarias hubieran podido ser ocupadas por los ingleses en cualquier momento. Eso no es papel mojado. Eso es lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con las Azores y las Madeiras. Fundamentalmente con las Azores. Que los británicos, al amparo y al calor del Tratado de Lisboa de 1880, y pese a que Oliveira Salazar era dictador en Portugal y era filo alemán y filo italiano, pues los británicos en 1940, si no recuerdo mal, ocuparon las Azores e inmediatamente se las cedieron a los estadounidenses porque Gran Bretaña no tenía suficiente entidad logística para mantener las islas, pero en cualquier caso quedaron en manos de los aliados y Portugal no rechistó. Evidentemente la condición, la situación geoestratégica no lo permitía, pero es que había un tratado secreto firmado entre Gran Bretaña y Portugal que lo favorecía, que lo permitía. Eso es lo que hubiera sucedido con Canarias en el caso de que España hubiera suscrito ese acuerdo secreto de 1880. Les traigo a ustedes esto a colación por hacer ver cómo era la geopolítica del momento y cuáles eran las maniobras bajo cuerda de unos y de otros, ¿no? Esos países que los tienen ustedes ahí en caricaturas de la época, felices y contentos, repartiéndose el pastel. Ahí tienen ustedes arriba en una mesa, ¿no? Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos, cada uno cogiendo, ¿no? de la bandeja central lo que les apetece, ¿no? Fez, Rabat, se están repartiendo el territorio marroquí. Más imágenes de caricaturas de la época, ¿no? Abajo tienen ustedes ahí arriba una de chocolate. Fíjense ustedes cómo
aparece en Conferencia de Algeciras, Marruecos es una caja de bombones, ¿no? Que se están repartiendo fundamentalmente Francia, España e Inglaterra, ¿no? Con la aquiescencia del resto de las potencias internacionales del momento. Y bueno, abajo, a la derecha pone al hospital del Algeciras, el hospital de Algeciras. Tienen ustedes al reino de Marruecos, simbólicamente reflejado, caricaturizado ahí en medio, y abajo dice: por Alá, ya me administre uno u otro, ya sea administrado por uno o por otro, todos quieren convertirme en un enfermo imaginario, ¿no? Todos quieren hacerme ver que estoy enfermo. Ahí tienen ustedes las distintas potencias de la época intentando, pues, curar, entre comillas, a ese enfermo imaginario que es el sultanato de Marruecos. Estados Unidos en un córner, cruzado de brazos, Austria, Hungría y Alemania, a los alemanes con el Pickelhube es muy fácil descubrirlo, ¿no? Con el casco de punta de pico. Y en el otro extremo, pues tienen ustedes a Francia con el kepi rojo, el sombrero rojo, a Gran Bretaña con el sombrero escocés de cuadros, Italia con la pluma de los alpini, y fíjense ustedes el español, en un córner, con ese sombrerito que no se sabe si es de picao, de mozo de espada o de lo que sea, en un córner alejado, no está pintado como un médico, es un simple auxiliar subordinado que está ahí con los frascos de alcohol y de lo que sea, pero es la forma en la que se representa, es una caricatura francesa, y es la forma en la que se representa la situación de Marruecos y cómo a la conferencia de Algeciras, ¿no? Los intereses españoles en Marruecos vienen de mucho antes, ¿no? Sería muy largo de contar, la verdad está en el libro, esto es mi libro, pero España y Marruecos perdón, están condenados a entenderse, como se suele decir. Y por no hacer la historia muy larga, bueno, España y Marruecos están en paz desde el siglo XVIII. No ha habido una guerra entre España y Marruecos desde el siglo XVIII. Una guerra entre los dos estados. Ha habido otras cosas, que luego veremos. Pero en 1859 España ocupará temporalmente la ciudad de Tetuán, atendiendo a un llamamiento de la población judía de Tetuán, que pide a España que les ayude, aduciendo que están siendo perseguidos y que están siendo maltratados. La campaña de Tetuán la dirige el general Leopoldo O'Donnell, que fue presidente del Consejo del Gobierno, teniendo como primera espada a su lado al general Prim, don Juan Prim y Prats, conde de Reus, que fue una figura fundamental en la caída de la monarquía de la reina Isabel II y en el advenimiento del reinado efímero de Amadeo de Saboya. Es el cuadro que tienen ustedes representado arriba en la diapositiva, es una de las muchas representaciones pictóricas que se hacen de la batalla de Castillejos. Si conocen ustedes la zona, cuando uno cruza la frontera de Ceuta por el Tarajal, lo primero que tiene es Castillejos, el Dic, y luego el Rincón, Nidec, el nombre actual, y por ahí, por los altos de esa zona, el campamento legionario de Dada en Rifián, que lo están dejando que se caiga como ejemplo, ¿no? del decaimiento del pasado colonial. En cualquier caso, la batalla de Castillejo será determinante para la ocupación de Tetuán por los 3.000 catalanes del conde de Reus, los 3.000 los voluntarios catalanes que ocuparon Tetuán. Fueron las primeras tropas españolas que entraron en Tetuán por la Puerta del Viento y la Puerta de la Reina, al grito de Visca España. Literal. Me gusta apuntarlo. Esto no lo he podido decir todavía en Cataluña, pero poderlo hacer. Que me invite el Ateneo de donde sea, porque, claro, es que son 3.000 voluntarios catalanes. Si a ustedes les llama la atención el tema, pues, si ponen en Google voluntarios catalanes, guerra África, voluntarios catalanes Tetuán, y verán ustedes ahí todo con la barretina, verán. Si no le faltaba un perejil y que entraron en Tetuán gritando Visca España. Bueno, curiosidades aparte, es el reinado de Isabel. Tienen ustedes abajo a don Leopoldo O'Donnell y a don Juan Prim, la otra representación de la batalla de Castillejos arriba, y al primer cronista de guerra, Pedro Antonio de Alarcón, autor del Sombrero de Tres Picos. Me gusta hacer esta puntualización, porque el periodismo de guerra es otra cosa que nos han escamoteado los españoles. Parece que los primeros periodistas de guerra, el periodismo de guerra surge en Estados Unidos con la guerra de secesión. Esto es antes. La Guerra Civil Americana, 1860-1865. Campaña de Tetuán, 1859. Pedro Antonio de Alarcón estaba, como se dice ahora, empotrado con las tropas españolas y mandando sus crónicas
de guerra desde Tetuán hasta Ceuta y de Ceuta ya a la península, ¿no? Y bueno, una simple anécdota. En el ínterin, después de la conferencia de Algeciras, ¿qué ha pasado? Porque todo el mundo se ha dormido en los laureles, empezando por Francia y por España. Circunstancia que aprovecha el siempre finísimo Kaiser de Alemania, Guillermo II. Lo tienen ustedes representado con guante de hierro, golpeando a la ciudad de Agadir. El Kaiser manda arriba, tienen ustedes también una representación, aquí, no sé si arriba se ve, la muralla de Agadir. Todo esto ya no existe porque en el año 74-76 hubo un terremoto que destruyó toda la ciudad de Agadir. Pero bueno, lo que tienen ustedes arriba es el crucero Panzer, un barco de guerra alemán que el Kaiser manda allí para mostrar pabellón, que se llamaba entonces, y para hacer ver los intereses alemanes en la zona. Consecuencia, Gran Bretaña coge de una oreja a Francia, de otra oreja a España, los zamarrea y los pone a ponerse de acuerdo. Ahí abajo tienen ustedes la firma del protocolo definitivo de aplicación del protectorado franco-español o hispano-francés sobre Marruecos. Esa es la embajada de Francia en España, el que está firmando es el entonces embajador francés en España, y al lado un mapa del protectorado, un mapa con unas letras art déco preciosas de los años 20 y 30, en el que se ve, bueno, pues ven ustedes ahí el protectorado francés, que es la mayor parte, el protectorado español al norte, y una franja de protectorado español al sur sobre el Sáhara francés. Sobre el Sáhara español, perdón. Originalmente el protectorado, tienen ustedes abajo el mapa de la extensión que iba a tener. Finalmente fue solo la parte naranja, y por esa reducción del espacio los franceses ceden esa zona que hemos visto al sur del protectorado español sobre el Sáhara español, para que sirva como especie de colchón. ¿Por qué hay ese cambio de frontera? Marruecos en esta época no tiene una capital propiamente dicha. La capital está donde está el sultán y el Mahzen, que es la corte del sultán, que se mueve fundamentalmente por las ciudades imperiales. Si ustedes han ido a Marruecos de turismo, sabrán que hay un circuito de las ciudades imperiales: Marrakech, Fez, Rabat, Casablanca. Fez caía en el territorio asignado al protectorado español, y los franceses no quieren por nada del mundo que ninguna de las ciudades imperiales de Marruecos cuadren en el protectorado español, porque el sultán tiene libertad de movimiento. Si el sultán decide irse a Fez, el todo del gobierno marroquí estará en el protectorado español. Esa es la razón por la cual Francia mueve ficha y nos da un trozo de terreno al sur para cambiárnoslo por esa franja al norte de Fez, de manera que las 4 o 5 ciudades imperiales de Marruecos estén en manos de Francia. Esa es un poco la situación en general. Cuando llega a Marruecos César Ruiz de Montalbán y Mazas, que es un segoviano de Sepúlveda, que nace en 1876 y que morirá en Tánger en 1971. Este hombre llega a Marruecos en 1919 con una comisión arqueológica. Él había sido militar, había sido guardia civil, había sido explorador. Es un personaje que, desde luego, merece no solamente un estudio monográfico en el que estoy ya metido, sino que merece una novela y una película, porque es un aventurero total. Que llega a Marruecos en una época en la que, he dicho antes que Marruecos y España no están en guerra, pero en la que hay guerra. ¿Por qué? Porque el norte de Marruecos quiere separarse del resto del país. Hay un movimiento independentista en la zona del Rif que lo que busca es la emancipación del norte de Marruecos respecto al resto del territorio del sultanato. Y España, en virtud y como consecuencia de los compromisos que adquiere la Conferencia Internacional de Algeciras, se ve obligada a defender la integridad del sultanato de Marruecos y la soberanía del sultán. Es que esto es muy necesario explicarlo y comprenderlo, porque se dirá que a estas alturas de la película qué importancia tiene, porque todas las criaturitas que en un lado y en otro murieron en los miles de pobres almas que murieron en esa fecha que más daba que murieran por una cosa o por otra. Sí, es cierto, pero también es cierto que explica muchas cosas de lo que luego sucederá y que explica muchas cosas de la relación entre España y Marruecos, ¿no? Por ejemplo, una cosa, la incomprensión de los marroquíes en general, cuando te insisten en que es que la guerra de Marruecos no era una guerra entre Marruecos y España, y tú eso lo escuchas, no, es que era con Andorra, no, es que no es una guerra contra Marruecos, es una guerra de independencia del norte de Marruecos que España tiene que impedir, y lo hace.
Jalifa, aquí está Montalbán con sombrero, aquí lo tienen ustedes, aquí junto a un menhir, en el yacimiento de Msora, un yacimiento que está al sur del Arache, un Cromlech, yacimiento protohistórico enorme, que está mucho más grande que Stonehenge. El famoso yacimiento inglés de Stonehenge es nada al lado del Cromlech de Msora, enorme. Bueno, pues Montalbán llega a Marruecos, luego veremos qué es el Jalifa y quién. Bueno, el Jalifa es el representante del sultán. En la zona del protectorado español se establece una doble administración, la Alta Comisaría Española y el Magcem, el gobierno de representación del sultán. Al frente de la Alta Comisaría está siempre un alto comisario, al frente del Magcem está el Jalifa. El Jalifa es un príncipe imperial de Marruecos, miembro de la familia entonces imperial de Marruecos, luego cambiaron a la familia real, normalmente un primo del sultán, que tiene tratamiento de Alteza Imperial y que por ello está por encima del alto comisario, con lo cual además se guardaban las formas en Marruecos. Pero el alto comisario era excelentísimo señor, excelencia, pero el Jalifa era Alteza Imperial, con lo cual quedaba salvada la cara. Es que eso es muy importante también, ¿no? El protocolo muchas veces ayuda y otras veces no. Montalbán llega en 1919, como digo, a hacer una exploración arqueológica en el valle del río Martín de los españoles, Flumen, Tamuda, es decir, entre Ceuta y Tetuán. Toda la zona de allí pues le encargan que haga lo que entonces se llama un reconocimiento, y sería una prospección arqueológica, y a raíz de los resultados de ese reconocimiento arqueológico pues terminan contratándolo, lo ponen al frente de la arqueología del protectorado. Él trabajará en otros sitios, como veremos, y un caso significativo es el del sitio arqueológico de Lixus, Larache, la ciudad de Larache. Hay una colina, la colina de Lixus, que es una ciudad fenicio-púnica y romana importantísima. Y si ven ustedes esa imagen ahí, pequeñita, ven ustedes la foto, ven ustedes unas uvas. Una compañía alemana había conseguido del sultán, del gobierno marroquí, la concesión administrativa para sacar piedra del yacimiento arqueológico de Lixus. Estaban convirtiendo en una cantera el yacimiento arqueológico de Lixus, y será la acción española la que lo impide. ¿Imagináis que hubiera sido al revés? Que nosotros hubiéramos convertido en cantera el yacimiento arqueológico, una ciudad romana espléndida y enorme. Pero bueno, el yacimiento se salva gracias a la acción de España. Otro de los sitios donde interviene Montalbán es el yacimiento arqueológico romano de Tamuda, que está junto a Tetuán. Esa foto es Tamuda, y lo que está al fondo es la parte de la ciudad de Tetuán. Aquí no sé si se ve muy bien, pero ven ustedes la planimetría. Es que no se ve el cursor cuando lo señalo, pero bueno, ven ustedes el río Martín, la arboleda de la ribera, y aquí el cuadrado de la ciudad romana de Tamuda, en unos momentos, ya digo, en los que se estaba produciendo pues esa guerra de independencia del Rif y esa acción bélica de España, justo en los momentos inmediatamente anteriores a la llegada de Montalbán, y mientras Montalbán estaba trabajando allí, con personajes como estos que seguro que les suenen a ustedes, ¿no? El Raisuni, o bueno, Abdelkrim, que es el líder de la independencia del Rif, el Roqui, que es otro independentista del norte de Marruecos, y el príncipe Moulay Ahmed Mohammed al-Raisuni, que bueno, ha sido novelado y llevado al cine en una película que se llama El viento y el león, que protagonizó Sean Connery, que no sé si les suena a ustedes la historia. Bueno, está muy novelada, pero en fin, el Raisuni era miembro de la familia imperial, era pariente del sultán, y cambiaba de bando según se le pagara, ¿de acuerdo? De hecho, terminó siendo capturado por Abdelkrim y murió preso de Abdelkrim. En esos contextos se producen pues, desastres como el de Anual y el yacimiento arqueológico de Tamuda, donde ya está excavando Montalbán en esta fecha. Anual, saben ustedes que en 1921 se va a ver convertido en parte del cinturón defensivo de la ciudad de Tetuán, y va a ser abandonado, la excavación arqueológica va a ser abandonada porque estaban a tiros. O sea, los diarios de Montalbán pues lo cuentan, ¿no? Que estaban allí trabajando y se les tiroteaba y tenían que abandonar la zona, que se convirtió en frente de guerra, vuelvo a decir, en estos momentos en los que se producen pues, desastres como el de Anual, el gran desastre de Anual.
anual de Monterruiz de 1921, y fíjense ustedes hasta qué punto la situación degenera que, lo que está dentro de la línea roja es la máxima expansión de la República del Rif. Sí, prácticamente todo el protectorado español se convierte, a partir de la batalla de Anual entre 1921 y 1925, en un espacio independiente. Lo que nos queda es Tetuán, por supuesto Ceuta, que no entra, y Melilla, que tampoco, son plazas españolas, son ciudades españolas, no es protectorado. Tánger, que es una ciudad internacional, y todo su entorno, la llanura, el Fas, no va a entrar en el ámbito del protectorado porque los ingleses se niegan, porque Tánger es el principal puerto marroquí del norte. Entonces no quieren que ni España ni Francia se hagan con Tánger, y Tánger se convierte en una ciudad internacional, gestionada por 6 o 7 potencias internacionales. Imagínense ustedes, el correo estaba en manos de los italianos, el cartabellado de los holandeses, la policía municipal en manos de los alemanes, la aduana en manos de los franceses, y así sucede un rollazo, un sistema maravillosamente caótico que se mantuvo hasta la independencia de Marruecos en los años 50 del siglo XX, ¿no? Pues, excepto las periferias del occidente y norte y del este, el resto se convierte en la República del Rif, con capital en Axdir, como ven ustedes ahí, y los españoles quedan arrinconados hasta que se produce el desembarco de Alucema en 1925. Saben ustedes que se invierte la situación y empieza el signo de la guerra a favorecer a España y, por tanto, al sultán. Y entre tanto, Montalbán sigue excavando y sigue trabajando. Como ya no puede excavar en Tamuda, se va a Lixus, se va a Larache, que, como hemos visto, ha sido salvada por los españoles de convertirse en una cantera de piedra en manos de los alemanes, y él excava en Sora, excava en la zona del occidente, funda el Museo Arqueológico de Tetuán en 1923. El Museo Arqueológico de Tetuán, la primera instalación es de 1923, la crea César Luis de Montalbán, luego se inaugurará oficialmente en 1926, luego será trasladado de sede en 1931 y definitivamente trasladado de sede y establecido donde está ahora, en la calle de Hossain, justo al lado del FETAN, de la antigua Plaza de España, en 1939. ¿De acuerdo? Pero la primera fundación del Museo Arqueológico de Tetuán es de manos de César Montalbán, que también ha excavado mientras pudo en Tamuda, y que produce una literatura arqueológica tan absolutamente desconcertante para España, no por mala, sino porque España empieza, las autoridades culturales empiezan a pensar que, bueno, que existe hombre se lo está inventando. Y mandan a un inspector a que, se cerciore de si los descubrimientos que está haciendo Montalbán son reales o son fruto de su imaginación. Entonces mandan a don Manuel Gómez Moreno, que es el gran patriarca, el gran padre de los estudios arabistas en España, catedrático de la Universidad de Granada, don Manuel Gómez Moreno, que, corroboró todo lo que decía Montalbán, y que, dio ya carta de credibilidad a la investigación de este hombre. En el contexto arqueológico internacional, ¿qué está pasando en esas fechas cuando Montalbán está excavando a principios de siglo, los años 20 y 30 en Marruecos? Pues la arqueología de la época, hitos y personajes como las excavaciones en Troya de Heinrich Schliemann, que son del 19, o las excavaciones en Egipto de Flinders Petrie. La fotografía arqueológica es una cosa maravillosa. ¿Ven ustedes ahí arriba, en el córner, al señor Petrie, así como dejado de caer, muy jovencito? Lo que está detrás, la puerta que ven ahí detrás, es un hipogeo egipcio, una tumba, que él convirtió en su casa. O sea, vació la tumba y se fue a vivir a la tumba de... Busquen ustedes, si quieren reírse, busquen Petrie cráneo o cabeza, y ya verán, porque parece ser que la tienen en un museo, en un frasco de formol. ¿Vale? Hay muchos ingleses en la sala. Búsquenlo ustedes si quieren, ¿no? Y es la misma época en la que Hiram Bingham III, prototipo. ¿Ven ustedes la foto de Bingham, de Hiram Bingham con la mula? ¿No lo recuerda Indiana Jones? Es enteramente. Estoy convencido de que el personaje de Indiana Jones lo han calcado de estos arqueólogos, por supuesto, pero de Hiram Bingham totalmente, ¿no? El sombrero es lo que no concuerda. Bueno, pues Bingham descubre Machu Picchu y Howard Carter pues descubre la tumba de Tutankamón en Egipto, ¿no? Un poco de arqueología comparada, porque esto es lo que está sucediendo cuando Montalbán está excavando en Marruecos y luego cuando llegue Quintero también. Ese es el contexto al que pertenecen esos dos arqueólogos, del que forman parte, del contexto de los padres de la arqueología mundial, solo que son los dos únicos españoles. Nosotros los españoles, en general, como
tendemos a restar importancia a las cosas. O somos muy fanfarrones o todo lo contrario, y le quitamos importancia a las cosas que hemos hecho. Pues somos el equivalente a Bingham, a Petrie, a Malowan, a Carter, a Carnarvon, y hablando de Petrie, perdón, hablando de Malowan, saben ustedes que Max Malowan era el marido de Agatha Christie. Aquí tienen ustedes a la señora Christie en varias excavaciones, ahí en medio, la tienen justo delante de un zigurat en la zona de Nínive, en Irak, en Mesopotamia, en el actual Irak. Y saben ustedes la anécdota de Agatha Christie cuando le preguntaron, que lo tienen en inglés, ¿no? Le preguntaron que cómo era aquello de estar casada con un arqueólogo. La señora Christie dijo, un arqueólogo es el mejor marido que una mujer pudiera soñar con tener, porque cuanto más años cumples, más se interesa por ti. Esto parece inventado, pero es que es real. Esa fue la respuesta que ella dio cuando le preguntaron cómo era aquello de estar casada con un arqueólogo, que además tenía 12 o 15 años menos que ella. O sea, era ella es 12 años mayor que el marido. La señora Christie era genial, donde la pongan, donde la pongan. Y hablando de fotografía arqueológica, ahí tienen ustedes al cónsul general de España en Egipto, a finales del siglo XIX, don Eduard Toda y Well, de los Well de toda la vida, del Park Well, pues don Eduard Toda y Well, ahí lo tienen ustedes vestido de momia, pero con vendajes reales de una momia de verdad. A mí de la imagen lo que más me llama la atención son los calcetines. Porque para qué te quitas los zapatos se extraña. Déjatelo puesto. Don Eduard Toda era un multimillonario catalán excéntrico que estuvo en Egipto. No había embajador porque Egipto en esta época era nominalmente territorio turco, entonces lo más que podía haber era cónsul general, y él fue cónsul general de España. Luego estuvo en China también como diplomático, hizo una colección arqueológica enorme, y parte de esa colección arqueológica hoy se conserva en el Museo Egipcio de Barcelona, el Museo Egipcio de Barcelona, que no sé si ustedes lo conocen, merece la pena, pero en buena medida se nutre de las colecciones arqueológicas que el señor Toda y Well, que nunca se casó, que no tuvo hijos, que se lo dejó todo a sus 3 hermanas, pues forjó a finales del 19 y principios del 20. ¿no? Es la época en la que en España, o sea, arqueología internacional, arqueología un poco pionera, forjándose, la arqueología, bueno, gente como Toda y Well, ¿no? Coleccionistas un poco particulares, y en España, en esa época, de principios del siglo XX, pues hay figuras como la de Schulten, que saben ustedes que estuvo por Doñana buscando tartesos, o George Bonsor, ahí está él con su cántara, feliz y contento, ¿no? Que excavó, hizo prospecciones y excavaciones a lo largo de todo el valle del Guadalquivir, o Arthur Engel y Pierre Paris. Pierre Paris era un arqueólogo francés. La casa de Velázquez se funda en ese momento. La casa de Velázquez en Madrid es el equivalente, a todos seguro que nos suena el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, ¿vale? Pues la casa de Velázquez es el equivalente, pero en Francia. Y los arqueólogos franceses de la casa de Velázquez son los que históricamente empezaron las excavaciones en Baelo Claudia, en Polonia. No son los únicos que excavan ahora, pero la casa de Velázquez ha venido excavando en Baelo Claudia desde los años 20 del siglo pasado, un siglo ya cumplido, y el primero de ellos fue de Pierre Paris. Arthur Engel era un comisionado del Corpus Inscriptionum Latinarum. El CIL es la gran recopilación de inscripciones latinas de todo el Imperio Romano, y Engel era un comisionado del CIL para encontrar inscripciones romanas y llevárselas directamente a Berlín. Entonces era legal, pero a partir de 1918-23 ya dejó de ser legal, ¿no? Y la otra foto es un unicum, porque tienen ustedes ahí a l'Abate Breuil, que era francés, a Louis Siré, que era belga, y al padre Obermayer, que está ahí vestido de paisano, el de clarito, con la mascota, que era austríaco y era jesuita. Esa foto, digo, es irrepetible porque esa foto es 1913. Meses después de esa foto, Austria-Hungría estaba en guerra contra Francia y contra Bélgica. Y claro, bueno, son 3 pioneros de la arqueología en España, ¿no? Breuil, Siré y Obermayer, junto con Schulten, Arthur Engel, Pierre Paris y George Bonsor, que son contemporáneos de Montalbán y contemporáneos de Quintero. Montalbán está excavando en Marruecos cuando estas criaturas están excavando en España, y Quintero está excavando en Cádiz. Saben ustedes, lo hemos mencionado, el desembarco de Alhucemas, que acabará con la guerra de Marruecos,
Pero lo siguiente será la guerra civil. Entre el desembarco de Alhucemas y la guerra civil, Montalbán seguirá trabajando en Marruecos, seguirá excavando en Sora, seguirá hará reconocimientos arqueológicos por distintas zonas del protectorado, nunca más volverá a excavar en Tamuda, se va a concentrar sobre todo en la parte occidental, Lixus y en Sora, fundamentalmente. Pero en 1936 Montalbán va a ser detenido en el yacimiento de Sora y se libra de la ejecución por los pelos, se le acusa, era republicano, se le acusa de masón y se librará por los pelos del fusilamiento. Estará encarcelado 2 años y, bueno, en el contexto internacional pues se engarzará la guerra civil española con la guerra mundial, y en ese contexto de recién terminada la guerra civil y de recién empezada la guerra mundial es cuando llegará a Marruecos Pelayo Quintero. Pelayo Quintero, que nace en Uclés, provincia de Cuenca, en 1867. No quiero no decir, y me dan ustedes a disculpar la vanidad, que la villa de Uclés me reconoció dándome el título de hijo adoptivo de Uclés en enero del año pasado. Y quiero dejar constancia de mi agradecimiento. Sé que esta conferencia se está grabando y espero mandársela a mis paisanos ucleseños. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a la villa de Uclés, a su ayuntamiento y a la Asociación Cultural Urcela por todo el esfuerzo que hacen de recuperación de la figura de Pelayo Quintero, como quiero hacer mención también de mi amigo, el tristemente desaparecido profesor Enrique González Cravioto, verdadero padre y alma mater de los estudios de historia arqueológica española en Marruecos, fallecido prematuramente hace unos años, ¿no? Pero bueno, Quintero nace en Uclés en 1867 y fallece en Tetuán en 1946. Quintero, bueno, aquí tienen ustedes una panorámica. Si nunca han ido a Uclés, vayan. De verdad, aunque yo no fuera hijo adoptivo de la villa, lo diría. Vayan ustedes a la Mancha Alta, vayan ustedes a Uclés, que es un sitio delicioso, un sitio estupendo, donde te tratan divinamente, se come y se bebe. Y estamos en fin, ¿qué vamos a decir? Pero por eso, por no perder comba y nivel, les animo a que visiten Uclés. En ese contexto de su zona natal existen varios yacimientos arqueológicos, uno de ellos el de Segóbriga, conocido entonces como Cabeza del Griego, que es donde Quintero se fragua como arqueólogo. Él estudia Derecho, porque la familia es una familia, su padre fue gobernador civil de Cuenca con Isabel II, una familia liberal, una familia que está en la órbita de los liberales de Sagasta y del ámbito de los liberales durante el reinado de Isabel II, y van a estar siempre en ese contexto. Pero es una familia benestante de provincia, como digo, su padre gobernador civil, un abuelo juez togado militar, una familia propietaria de tierra, una familia bien, y al joven Quintero pues la familia lo impulsa, lo impele a estudiar Derecho. Estudia Derecho, pero también estudia Bellas Artes, porque es lo que le gusta, y también hace el equivalente a los estudios de Filosofía y Letras, porque es lo que le gusta. En vez de una carrera se hace 3. Y todos los veranos con la fresquita pues se va a excavar a Segóbriga, porque aquella excavación la dirigía un pariente suyo, Román García Soria, tío de su madre, tío abuelo, casado con una tía abuela de la madre, casado con una prima de la abuela, pariente. Su tío Román es el excavador de Segóbriga, y el joven Quintero pues se va a Segóbriga a excavar con su tío, que es donde se foguea como arqueólogo. Él, de todas maneras, sacará unas oposiciones de profesor de Bellas Artes que le traerán a Andalucía, distintos destinos en Málaga, en Sevilla, en Granada y más cosas, porque recibe distintos encargos de investigación de la Real Academia de la Historia para, por ejemplo, estudiar los mosaicos de Itálica. Entra en contacto con la colección de la Condesa de Nebrija en Sevilla, y que él va haciendo también sus pinitos en materia arqueológica. Aterriza en Cádiz en primera instancia en 1893, pero esa primera llegada a la provincia de Cádiz no fragua, no se materializa. Y él llega a Cádiz, como digo, en 1893, año en el que se crea el Museo Arqueológico de Cádiz, al calor del descubrimiento del sarcófago masculino fenicio púnico en 1887. Esto merece una conferencia en sí misma y no quiero atiborrarle de datos. La cuestión es que el hallazgo de ese sarcófago masculino fue determinante para el impulso de la arqueología en Cádiz, en Andalucía y también en España. No estoy exagerando. Quintero es enviado por el padre Fita. ¿Recuerdan ustedes al padre Fita, que dijimos que fue anticuario en perpetuo y luego presidente de la Academia de la Historia? El padre Fita es el que, amigo de Román García Soria,
tío de Quintero, es el que impulsa la carrera de Quintero en Cádiz, lo manda a Cádiz en 1893 cuando se está formando el Museo Arqueológico, pero eso, como digo, no fragua. Y sin embargo, luego ya, a partir de 1904, 1906, él aterriza en Cádiz y va a empezar a asumir responsabilidades en materia de gestión arqueológica y de investigación crecientes. Este gráfico lo tengo ahí para que vean ustedes cómo desde 1915 hasta 1934 y más tarde, Quintero va a excavar prácticamente todos los años y va a publicar su memoria de excavaciones prácticamente todos los años, y eso es extraordinario en la España de la época, en los boletines de la Real Academia de la Historia, en las memorias anuales de excavaciones. Cádiz capital va a ser un continuo, en buena medida, va a estar continuamente presente en buena medida por impulso de un Pelayo Quintero que, bueno, pues también formará parte, será muchas cosas. Será presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, director del Museo de Bellas Artes, catedrático de Bellas Artes, director de la Escuela de Bellas Artes, delegado regio de Bellas Artes, delegado regio de Bellas Artes, delegado de Cultura, delegado regio de Turismo, responsable de la Arqueología Provincial y bueno, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, presidente de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz. Ahí tenemos una foto que tiene que ver con la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, donde está don Juan Reina, entonces ahí sentado en el centro, entonces presidente de la Hispanoamericana, y arriba don Pelayo Quintero es la comisión organizadora del primer centenario de la Constitución de Cádiz en 1912. Al lado tienen ustedes a dos personajes, arriba a don Cayetano del Toro y Cuartillers, catedrático de oftalmología de la Universidad de Cádiz, del Colegio Universitario de Cádiz, de la Facultad de Medicina de Cádiz, presidente de la Diputación Provincial de Cádiz y alcalde de Cádiz, que fue durante muchos años, y abajo Segismundo Morey, que fue ministro en varias ocasiones, presidente del gobierno también, que eran políticos liberales en cuya órbita, la órbita del Partido Liberal, se insertaba Pelayo Quintero, que era un monárquico liberal totalmente imbricado con la estructura de la Restauración de 1876. Aquí lo tienen ustedes a Quintero, el segundo por la izquierda, todos con sombreritos, en una visita del alcalde de Cádiz, que es el personaje que está en el centro, con el cigarrillo en la mano, el sombrero canotier echado así para atrás, Ramón de Carranza, una visita a la necrópolis fenicia de Cádiz, necrópolis fenicia que es donde había aparecido el sarcófago masculino y que sería arrasada por la explosión de Cádiz de 1947, que seguro que a ustedes les suena la explosión de Cádiz de 47. Toda la necrópolis, todo el yacimiento arqueológico, aquí tienen ustedes a Quintero en dos momentos, el trabajo de campo por un lado y ahí asomando de una tumba, pues esa necrópolis sería arrasada por la explosión. La mayor parte de estas fotos, excepción hecha de la superior derecha, de las otras pertenecen a la zona de necrópolis fenicio-púnica también de Santa María del Mar. En realidad son necrópolis cartaginesas, pero que Quintero identifica como fenicias. De ahí lo tienen ustedes en la foto del ángulo superior izquierdo de espaldas en el yacimiento, ¿no? Bueno, la foto simpática de Quintero en el contexto arqueológico, esa foto que nos gusta hacernos a los arqueólogos, negaré haberlo dicho, ¿vale? Y en su faceta de Bellas Artes, director del Museo de Bellas Artes, lo tienen ustedes ahí también en su gabinete, en su despacho del Museo de Bellas Artes, y abajo en la inauguración de la exposición de los zurbaranes, que tanto tienen que ver con Jerez de la Frontera. Saben ustedes, se trasladaron al Museo de Bellas Artes, y esa es la inauguración de la exposición de los zurbaranes. Tienen ustedes a Quintero por la derecha, en la primera fila, el segundo, por la derecha, de pie. Y luego de sus excavaciones arqueológicas, pues él creará un gabinete de antigüedades en el Museo de Bellas Artes que finalmente en 1943 él cederá al Museo Arqueológico Provincial de Cádiz. Toda la colección arqueológica que él construye y que deposita y expone en el Museo de Bellas Artes finalmente pasará al Museo Arqueológico. Entre otras misiones, todo esto mientras Montalbán está excavando en Marruecos. Montalbán está excavando en Marruecos y Quintero está haciendo todo esto en Cádiz, y Quintero será el que sustituya a Montalbán. Otras facetas de su actividad, aquí lo tenemos como presidente de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, fomentando el Día del Libro y el Día de la Lectura. Abajo a la derecha tienen ustedes una foto de la festividad del Día del Libro de 1928, y si ven ustedes, si se fijan un poco, el público que aparece son niños. O sea, es un pionero total, porque no se limita a hacer actividades para adultos, sino que también abre el ámbito
de la academia a los niños en el ámbito de la conmemoración de la palabra escrita a los libros. Quintero es un personaje fundamental en la Cádiz de la época, lo tienen ustedes, si se fijan, en la foto de arriba, ven ustedes ahí al fondo la pared blanca con un círculo, justo debajo, un poco a la derecha, tienen la cabeza de Pelayo Quintero. Esto es la última visita de don Alfonso XIII a Cádiz en 1930 y Quintero aparece, le corresponde, delegado regio de Turismo, delegado regio de Bellas Artes, gentilhombre de Cámara, nombrado como tal por el rey. Llegó a ser vicepresidente de la Diputación Provincial, siendo presidente del Consejo de don Miguel Primo de Rivera. Y bueno, y abajo lo tenemos también, no se aprecia muy bien, pero créanme ustedes que si les digo que una de las cabecitas que aparece en tercera o cuarta fila debajo del rey Alfonso XIII es la de Pelayo Quintero. Es una visita del rey Alfonso XIII a la Sierra de San Cristóbal en el puerto de Santa María, aquí mismo al lado. Quintero es fundamental para entender hitos monumentales de la ciudad de Cádiz que no existirían sin su mano, como por ejemplo en la Plaza de España de Cádiz, que el monumento a la Constitución y las Cortes de Cádiz se termina en 1928, se tenía que inaugurar en 1912, saben ustedes que a veces las obras se retrasan una mijita. Pues el monumento a la Constitución de Cádiz, que tenía que haberse inaugurado para el primer centenario, en 1912, se inauguró en 1928 por impulso de Quintero. Todas las placas del oratorio de San Felipe, de la iglesia de San Felipe Neri, el oratorio de San Felipe Neri, toda la conmemoración de los padres de la Constitución de Cádiz de 1912, ese lapidario está ahí por inspiración de Pelayo Quintero, que también con Hipólito Sancho de Soprani, muy conocido como es natural aquí, fueron los impulsores de la restauración del castillo de San Marcos del puerto de Santa María, ¿no? Y hay otras muchas más obras. Pero finalmente Quintero aterriza en Marruecos. Fíjense, ven ustedes a Quintero ahí en el centro con sombrero negro. Ven ustedes un señor que está a su lado con un sombrero en la mano. ¿Alguien lo reconoce, ese señor del sombrero en la mano? Tomás García Figueras, alcalde de Jerez de la Frontera y antes de eso secretario general de la Alta Comisaría Española. Los altos comisarios pasaban y don Tomás García Figueras siempre estaba al frente de la Alta Comisaría. Era uno, por no decir el hombre fuerte, uno de los hombres fuertes, por no decir el hombre fuerte de la Alta Comisaría de España en Marruecos. Con independencia de la época de la que estemos hablando y la afiliación política de cada uno, estamos haciendo historia aquí, no estamos haciendo otra cosa, de cara a la mejora de las estructuras de gestión del patrimonio arqueológico en el norte de Marruecos, la figura de García Figueras es fundamental, porque racionalizó la situación y la impulsó notablemente. Y él fue en buena medida el responsable de que Quintero saliera de Cádiz. Ustedes habrán leído el libro o habrán visto la serie del Tiempo entre costuras. Ahí tienen al general Beigbeder, que aparece en la novela y que aparece también en la serie. El general Beigbeder, también insigne oriundo jerezano, fue y ahí tienen el permiso que firma don Juan Beigbeder y Atienza, pero firma solo Juan Beigbeder. Con ese permiso va Quintero a Marruecos. Dice, concede autorización para visitar las plazas de soberanía y zonas de protectorado de España en Marruecos a don Pelayo Quintero Atauri, que viene a realizar una comisión científica que le ha sido encomendada por mi autoridad. Directamente al alto comisario, eso es la mano de García Figueras. Este es uno de los últimos documentos, últimos documentos que firma Beigbeder como alto comisario. Poco después será nombrado embajador en Estados Unidos, cuando Franco está empezando a querer sacar el pie de la alianza ítalo-germana, manda a Beigbeder, que era un notorio anglófilo, monárquico, y que hablaba inglés, lo manda. También estaba liado con su secretaria, que era americana, pero bueno, eso es otro detalle. Lo manda a Estados Unidos como embajador y luego lo hará ministro de Asuntos Exteriores. Fíjense ustedes, plena Segunda Guerra Mundial, en sustitución del cuñadísimo, que era totalmente filo-alemán. Bueno, pues ruego a las autoridades no le pongan impedimento a su viaje. Tetuán, 16 de julio de 1939. Poco después, días después, Beigbeder dejará de ser alto comisario. Es uno de los últimos documentos que firma Juan Beigbeder y, como digo, está la mano de García Figueras detrás para bien, para sacar a Quintero de Cádiz. A Quintero lo habían reducido prácticamente al ostracismo en Cádiz, porque Quintero es un monárquico liberal, no es franquista, no está a favor de las nuevas autoridades. Y se dice, bueno, pero es el mismo régimen el que se lo lleva a Marruecos. Sí, pero no es lo mismo, no es igual. Es igual, pero no es lo mismo. Se dirá, si queremos simplificar, que le dan una patada para arriba. Pues Marruecos es un exilio dorado para muchos tibios con el régimen. El propio general Varela, que era monárquico, que no era franquista, ni muchísimo menos. Vamos, muchísimo menos. Que su filiación era otra y sus voluntades eran otras, ¿no? Y
fíjense ustedes qué cosa más maravillosamente humana. Ven ustedes que está arriba el texto del documento firmado por don Juan Belvedere y abajo hay una postilla pequeñita. Se les ha olvidado la mujer de Quintero. Quintero está casado. Y el permiso está en la mano. Yo me imagino a doña Juana, a doña María, diciéndole a Pelayo: Cari, tú no te vas. No me voy, tú te quedas. Tú que te vas a ir a Marruecos y yo me voy a quedar en Cádiz. ¿De qué? Y dice abajo: va acompañado de su señora, doña Juana María Hidalgo Ruiz. Cádiz, 28 de julio de 1939. El gobernador civil. O sea, que para irse a Marruecos tienen que ampliar permiso para que se vaya también su madre. Quintero no va a volver. Este permiso, supuestamente para un reconocimiento científico, no, esto está hecho para que lo den. Y fíjense que dice el alto comisario: comisión científica encomendada por mi autoridad. Es decir, el que se oponga a esto se está oponiendo a mi autoridad. Ruego a las autoridades no le pongan impedimento en su vida. Hay mucho interés, mucha voluntad en que Quintero vaya a Marruecos. Y Quintero, cuando llegue a Marruecos, no va a volver. Aquí tienen ustedes el certificado que emite el secretario general de la Alta Comisaría, don Tomás García Figuera, que escribe en esa calidad, certificando que don Pelayo Quintero ha tomado posesión del cargo de director del Museo Arqueológico de Tetuán con fecha de hoy. Tetuán, 1 de enero de 1940. El museo no se inaugurará hasta julio de 1940. No hay necesidad de tener un director en un museo que está cerrado. Es verdad que el museo existía de antes, pero estaban de obra, estaban montando las instalaciones nuevas que no se inauguran hasta el 19 de julio del año 40. Y sin embargo hay esa premura porque Quintero llega a Marruecos y nada más que llega, ¡pum!, lo nombran director del Museo Arqueológico. Ya no se puede ir. Pero no, porque ya tiene una responsabilidad en el territorio. A partir de ahí, bueno, ya podemos ahorrarnos documentos. A partir de ahí, Quintero desempeñará todas las funciones que antes había desempeñado Montalbán, y Quintero será determinante para que Montalbán se le rehabilite y se le saque del estado de abandono. Recuerdan ustedes que lo habían detenido a punta de pistola, lo habían condenado a muerte, le habían conmutado la pena, lo habían condenado a cárcel, lo tuvieron 2 años en la cárcel, y serán reiterados los toquecitos que le dan a Quintero desde arriba, alguna vez también García Figuera, bastante, para que le dé caña, dicho pronto y mal, a Montalbán. Cuando a ti te tienen que repetir muchas veces que hagas una cosa porque no lo estás haciendo, o me equivoco. Yo tiendo a pensar que Quintero amparó todo lo que pudo a Montalbán, que terminó, don César Montalbán, terminó en 1945 exiliándose a Tánger, donde acabaría sus días como arqueólogo municipal, en una carrera exitosísima, en una carrera brillantísima, como arqueólogo en el ámbito de la ciudad tangerina. Montalbán, como digo, sería sustituido al frente de la arqueología del protectorado por Quintero, que sería a cargo de la dirección del museo y de la dirección de la Inspección General de Excavaciones Arqueológicas de la zona del protectorado, convirtiendo al Museo de Tetuán en el eje de la gestión del patrimonio arqueológico, de la difusión del conocimiento, de las publicaciones científicas sobre arqueología en Marruecos y en el centro neurálgico de la Inspección General de Excavaciones de la zona. Quintero aporta todo su bagaje previo como hombre de la administración, como persona, como gestor patrimonial y gestor cultural, como director de museos, y centrará su actividad arqueológica en el yacimiento de Tamuda, que lo tienen ustedes ahí de nuevo, está pegado a Tetuán, pegado a la ciudad de Tetuán, donde, bueno, esto es más prolijo, más largo de contar. La zona del protectorado se divide en 3 grandes zonas: la occidental, al frente de la cual, desde el punto de vista del patrimonio arqueológico, donde está como arqueólogo de zona Montalbán; la central, donde está como arqueólogo de zona Quintero, que a su vez es el coordinador de todo; y la oriental, con sede en Melilla, donde hay otro responsable. Todos los dos, Montalbán y el otro, responden ante Pelayo Quintero, que, como digo, centrará el eje de su acción arqueológica en el yacimiento fenicio-púnico, mauritano y romano de Tamuda. Habría muchísimo más que decir, pero ya vamos muy sobre la hora, y seguirá en su línea de publicar sistemáticamente las excavaciones de las
memoria de las excavaciones, como por otra parte también hace Montalbán, que escrupulosísimamente va entregando las memorias de sus excavaciones siempre de manera puntillosa y de manera brillante cada vez que excava, ¿no? Aquí tienen ustedes unas vistas del yacimiento arqueológico de Tamuda, donde ya había excavado antes Montalbán, pero que dijimos que lo tuvo que abandonar como consecuencia de los resultados adversos de la batalla del desastre de Anual. Y bueno, ya por ir cerrando, decir que tanto Montalbán como Quintero son fundamentales a la hora de comprender el proceso de construcción de la institucionalización del patrimonio y de la gestión del patrimonio arqueológico en ambas orillas del estrecho de Gibraltar en general y de Marruecos, del norte de Marruecos en particular. Son dos pioneros de la arqueología española en líneas generales y de la arqueología española en el exterior, y tal y como Montalbán sigue trabajando y sigue excavando durante la guerra de Marruecos y se adapta a las circunstancias, y tiene que abandonar Tamuda, se va a la zona occidental. Fíjense ustedes que mientras Quintero está excavando se produce la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se dirá que no afecta al protectorado, pero hombre, es que, bueno, es una situación tan compleja como para... ¿Ven ustedes ese documento que está ahí, que lo he pasado 2 veces? ¿Ven ustedes el águila americana? Eso es una carta que le escribe el cónsul americano en Tánger a Quintero en 1950. Perdón. En octubre del 41, aunque pone 51 es una errata, de hecho el 5 lo han borrado con el equivalente al TIPEX. Esa carta se la escribe el cónsul americano a Quintero en octubre de 1941 en agradecimiento a las atenciones recibidas por el propio cónsul americano, el señor Esselborn Geyer, en la visita que hizo al Museo Arqueológico de Tetuán. Esto son pocos meses antes, esto se produce pocos meses antes del desembarco aliado en el norte de África, de la Operación Torch, la Operación Antorcha, 1942, primavera del 42. Esto es octubre del 41. Antes hice referencia al tiempo entre costuras. Ustedes han visto la película Casablanca, seguro, más de una vez. Pues el ambiente de la Tetuán de la época es ese. El cónsul americano en Tánger es el único diplomático occidental que queda en Tánger durante la Segunda Guerra Mundial. Tánger ha sido ocupada por las tropas españolas. Cuando los alemanes entran en París, los españoles entran en Tánger. Cuando los españoles se retiren de Tánger, Montalbán se refugiará en Tánger. Y yo, en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, ese cónsul general de los Estados Unidos en Tánger, yo estoy convencido de que no se aburría y no se iba a Tetuán de fin de semana a ver el museo arqueológico, magnífico, por cierto, que yo les invito, además les animo a que vayan a verlo, sino que estaba pulsando la opinión de personajes importantes de la administración de la Alta Comisaría en relación con qué podría pasar y dónde, cómo reaccionarían, dónde se alinearían las fuerzas españolas en el protectorado ante un hipotético desembarco aliado en el norte de África. Les recuerdo a ustedes que Quintero era liberal, monárquico y demócrata. Él no era franquista. Con lo cual me encaja perfectamente que el cónsul americano en Tánger quisiera informarse o tantear esa tecla. En ese contexto, mientras el general, luego mariscal Rommel, está combatiendo en el norte de África, Quintero está escalando en Tamuda. O sea, cuando los aliados están desembarcando en el norte de África, Quintero escala en Tamuda. Cuando Rommel y su Africa Corps son derrotados por y las tropas italianas del mariscal Messe son derrotados por los aliados, Quintero está escalando en Tamuda. Cuando los aliados desembarcan en Normandía, Quintero está excavando en Tamuda, ¿de acuerdo? Y cuando los aliados tiran la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, Quintero está excavando en Tamuda, quiero decir, impertérrito, impasible además, la administración española de hispano-marroquí y la administración arqueológica del protectorado sigue desempeñando su trabajo. Finalmente Quintero fallecerá el año 1946 en octubre de 1946, ven ustedes ahí tienen una necrológica del diario de la Lache del 30 de octubre del 46, Quintero fallece el 26 de octubre del 46, y los telegramas y cartas de pésame por la muerte de Quintero se van a suceder en el norte de Marruecos, en unos casos dirigidos a la viuda, a doña María, la que no se quedaba en Cádiz ni a tiro, ¿vale? Y en otros casos dirigidos a la propia administración de la Alta Comisaría, ¿no?
Cuando Quintero fallece, ya Montalbán se ha ido a Tánger. Montalbán fallecerá en 1971 y hasta no mucho antes de morir, nonagenario, el hombre septuagenario, y seguirá trabajando y seguirá al pie del cañón. Son, por tanto, dos pioneros a partir de los cuales todo el trabajo que ha venido desarrollándose después por las autoridades del Reino de Marruecos, por el mundo académico marroquí, por el mundo académico español, en coordinación, por supuesto, con las autoridades marroquíes, los proyectos de colaboración conjunta marroco-españoles, hispano-marroquí, que han producido literatura historiográfica, como lo que tienen ustedes ahí, algunos libros de los cuales es autor quien les habla, o coordinador, como estas dos obras de conjunto sobre Pelayo Quintero en Cádiz, Pelayo Quintero en el primer centenario de 1912, en el que se examina la labor de Quintero en Cádiz, Pelayo Quintero el sabio de Euclés, una obra también de conjunto donde se examina su labor inicial en Castilla-La Mancha antes de venir a Andalucía, la biografía de Pelayo Quintero que me publicó la editorial Almuzara y que se presentó en Jerez de la Frontera. La primera presentación del libro fue en Jerez de la Frontera, eso fue hace ya unos añitos, no muchos, pero hace unos añitos, en la Fundación Caballero Bonal. La monografía que me ha publicado la Universidad de Cádiz, Arqueología Española en el Norte de África, Marruecos 1948, título prácticamente calcado de este libro que ahora estamos con ellos, Arqueología Española en el Norte de África, Marruecos, primera mitad del siglo XX. Y bueno, finalmente cerrar ya sí, por fin. Creo que es la primera vez que termino un PowerPoint completo. Me vais a disculpar, los que me conocéis lo sabéis, y eso que eran nada más que 104 diapositivas, ¿vale? Simplemente haciendo hincapié en la relevancia de estos dos pioneros de la arqueología, a los que hay que valorar como lo que son, como dos padres de la arqueología en España y en el norte de África, César Montalbán y Pelayo Quintero. Absolutamente encomiable el trabajo de ambos. Y bueno, una vez más reiterar mi agradecimiento a todos los que estáis aquí y habéis tenido la paciencia de escucharme hasta el final, y por supuesto a la Ateneo del siglo XXI por esta invitación, que no sé si se repetirá, pero espero que antes o después así sea. Muchísimas gracias. Y ahora, si a los organizadores no les parece mal y todavía alguien tiene ganas y quiere comentar o preguntar algo, Margarita, si das permiso para turno de palabra, si quieres incorpórate aquí a la mesa. Si alguien quiere decir algo o preguntar algo, ahora cuando todo el mundo se calle, ese silencio, sí. Normalmente no, a veces lo pacta uno con alguien y pregúntame y así se rompe el fuego, ¿no? Y se empieza. Pero bueno, no, sí, ¿eh? ¿Y la colaboración entre Marruecos y España en este momento? Sí, sigue bastante activa, de hecho hay proyectos de colaboración y de cooperación conjunta marroco-españoles en varios yacimientos de Marruecos, y hay proyectos que siguen funcionando y que son proyectos de verdad conjuntos, donde hay un equipo marroquí y un equipo español trabajando juntos. No es una cosa solo nominal, ¿verdad? Funciona. ¿Por ahí al fondo? Sí. A mí Marruecos, la isla de Marruecos, cada vez que se habla de ella, lo que se me viene a la cabeza son la cantidad de soldaditos españoles Sí, lo mencionamos antes, sí. que estuvieron allí, pero la idea general, ¿no?, de que cuando se habla de esto, era los intereses económicos que tenía el rey Alfonso XIII en la zona. Es decir, no se trata, para nada se trata de salvar al rey, de salvar el sultanato de Marruecos, sino se habla de los intereses españoles en la zona. Sí, naturalmente se ha puesto el foco fundamentalmente desde el ámbito antimonárquico en algo que realmente no es ni mucho menos lo principal. Evidentemente que hay intereses económicos, y no del rey Alfonso XIII, de la gran oligarquía capitalista española de la época, de los que se salvaron cuando Alfonso XIII se fue, de los que lo dejaron tirado, de los que le hicieron la 314 y le aplicaron lo del gato pardo antes de que el príncipe de Lampedusa escribiera su novela, el conde de Romanones, por ejemplo, que por eso se llevó el bofetón que se llevó cuando fue a despedir a la reina Victoria Veniana. Naturalmente
evidente que hay intereses económicos fortísimos, pero lo que sí sucede es que España, en el ámbito del protectorado de Marruecos, lo que hace es tomarse a pie juntillas la obligación de ayudar a la potencia protegida, al país protegido, y sacarlo adelante. Pongamos como ejemplo que la legislación... No he dicho antes, he dicho que nos fijáramos en ese baile de Francia y de Inglaterra con Egipto y Marruecos a los pies respectivos, ¿no? Protectorado de España es Marruecos, protectorado de Inglaterra es Egipto. Los museos egipcios están llenos de material arqueológico egipcio, los museos españoles no hay nada de material arqueológico marroquí. ¿Por qué? Porque la ley española de arqueología de 1911, en el norte de África, en el norte de Marruecos, lo que existe, hay una ley española de arqueología de 1911 que no aplica en Marruecos, la que aplica en Marruecos es la ley de patrimonio marroquí, la ley visirial de agosto de 1913, que es el primer ejemplo de legislación marroquí y se emite en la zona española. Los franceses sacan su ley en el 14, porque ya como los españoles hemos sacado la nuestra, Francia se ve la cosa de tener que sacar una ley en su lado del protectorado. En los 3 primeros artículos de esa ley se determina que todo el patrimonio cultural, histórico, arqueológico de Marruecos es de soberanía marroquí y se prohíbe expresamente que se saque nada del país. Y España se sujeta y se somete a la ley del territorio supuestamente protegido por España y no se expolia. Lo pongo como ejemplo de que la postura y la actitud en general de la administración española, que por supuesto esto es, como dice, como canta Pablo Conte, esto es un mundo de adultos, nos equivocamos como profesionales, ¿no? Metemos la pata como verdaderos profesionales, somos maestros en meter la pata, ¿no? Todos. Pero la actitud de la administración hispano-marroquí o de la administración española respecto a Marruecos es de un total y escrupuloso respeto de los acuerdos internacionales establecidos. Que sí, que hay intereses económicos, sí, pero intereses económicos también se podían haber llevado a cabo con la República del Rif, quiero decir, ahora que es por lo que clamaba Abdelkrim, como decía, que él no era enemigo de los españoles y que lo que quería era hacer la paz y comerciar con los españoles. Es que, claro, cuando uno lee las cosas que decía Abdelkrim, será traidor el tío este. No, de traidor nada, él le estaba diciendo que él no le estaba haciendo la guerra a España. Que sí, que evidentemente hay intereses económicos, como en todos lados, como en todas partes. Pero el problema de la guerra de Marruecos fundamentalmente no tiene que ver tanto, ni principal, ni solamente con los intereses económicos de la oligarquía capitalista de la época, que naturalmente son los que son, sino con la aplicación de una serie de principios internacionales que España, que son los mismos que van a llevar a la Primera Guerra Mundial. Es que está el sustrato económico y la superestructura política generalmente van de la mano. Cuando está pasando algo en política es porque por debajo, en materia económica, también está sucediendo otra cosa que impulsa y se retroalimenta, ¿no? No se pueden desgajar, no se pueden desconectar. Pero la cuestión es que España sí se crea 10 juntillas, ¿no? Eso es más largo de contar, porque por ejemplo García Figueras y Pelayo Quintero le paran los pies a Martínez Santaolalla y al cuñadísimo de Franco cuando quieren subordinar la arqueología marroquí a la arqueología española y quieren poner a la Inspección General de Excavaciones de la zona al servicio de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas de Madrid. ¿Y cómo lo paran García Figueras y Pelayo Quintero? Con la ley en la mano. O sea, mire usted, es que hay que tener las espaldas anchas, ¿eh? En el año 42 va a parar al cuñado de Franco y a Martínez Santaolalla, Comisario General de Excavaciones, poniendo de manifiesto que la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, y todo eso está en la documentación, no es competente en Marruecos porque la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas de España es un organismo español y Marruecos no es España. Y en Marruecos la administración competente es la Inspección General de Excavaciones de la zona. Y va al gobierno de Franco y lo acepta. Las relaciones con Marruecos son muy peculiares y la actitud de la alta comisaría y de todo el gobierno de España con Marruecos está, para muchas cosas tiene un tono colonial innegable, pero para muchas otras está a años luz del protectorado que por ejemplo ejercían los franceses en su zona o del que ejercían los ingleses en Egipto, ¿no? Sin ir más lejos. Pero no es que no enrolla más, que había alguien más que quiere preguntarlo. No, los dibujos que tú utilizas, esos son de Teodoro Luciano, ¿no? ¿Se refiere a ese cuadro? No, este es... Ay, por Dios, que me queda en blanco. El equivalente a Pelayo Quintero, pero en materia... Bertucci. Mariano Bertucci. Me queda en blanco. Me venía Mariano, pero no me venía el apellido. Bertucci, el Sorolla marroquí.
Mariano Bertucci, que es un gran pintor granadino, como saben ustedes, que se trasplantó a Marruecos, creó allí la Escuela de Bellas Artes, la gran escuela de pintura del norte de Marruecos, una pintura figurativa. El Islam prohíbe la representación de la figura humana. Sin embargo, en el norte de Marruecos y en toda la zona de Tetuán, pues no es extraño que haya pintura figurativa humana, cosa que, por eso digo que son ámbitos muy... Pero todo lo que ustedes hayan visto que sea pintura y los carteles. Bertucci hizo muchísima cartelería en época republicana y en época franquista. Sellos de correo, también diseñó muchos sellos de correo. Y es un pintor maravilloso. Este cuadro que tienen ustedes ahí es el Tarrafín, es una de las entradas, la entrada principal a la Medina de Tetuán desde la antigua Plaza de España, la Plaza Mohamed V, el Fetán, la explanada. Es un techo de artesonado de madera restaurado por la cooperación. Todas esas tiendas de ahí hoy son platerías, porque antes la calle de los plateros estaba fuera, pero todas esas son platerías, tal como uno entra. Si conocen ustedes la Medina de Tetuán, cuando se entra por ahí son a los dos lados joyería, ¿vale? Porque todo eso estaba en la judería, fuera, pero ya luego con la desaparición de los judíos pues ya han entrado en la Medina. ¿Puede hablar un poquito sobre el valor histórico de los yacimientos de Marruecos? Pues hay algunos que son verdaderamente extraordinarios, ¿no? Porque el yacimiento de Ensora, por ejemplo, es un cromlech, es una estructura verdaderamente singular y única que nos lleva al gran mundo megalítico, pre- y protohistórico de la cultura megalítica mediterránea y atlántica, ¿no? Que pone en conexión pues, los nuragues sardos con Malta, con la cultura talaiótica de Baleares, con la gran cultura de los menires de Francia, ¿no? Con esto, y es un punto de inflexión en ese sentido, ¿no? Y luego Alcázar Seguer, por ejemplo, que Montalbán reconoce, inspecciona, no excava, y que hoy excava una misión arqueológica portuguesa. Alcázar Seguer es un joyerito, es una fortaleza portuguesa, es una ciudad entera metida dentro de un castillo a la orilla de la playa, y es un verdadero hapax, una cosa verdaderamente singular en sí misma, ¿no? Hablo por reflejar espacios distintos de naturaleza arqueológica, o la ciudad de Tamuda, que estaba perdida. Tamuda era una ciudad desaparecida, perdida. Está en Plinio, en la historia natural de Plinio, capítulo 5, 18, se habla del flumen y el oppidum de Tamuda, ¿no? Entonces, históricamente se pensaba que era Tetuán. Se identificaba Tamuda con Tetuán. Tetuán, que había sido abandonada en época medieval y que luego fue refundada por Sidi el Mandri o Sidi el Mandari, que es un noble granadino que, huyendo de la guerra de Granada con varios miles de lanzas, llega allí y le pide permiso al sultán de Fez para establecerse a la ribera del río Martín y crea otra vez la ciudad bueno, funda Tetuán, refunda un núcleo urbano allí y crea Tetuán, ¿no? Pero será Montalbán quien identifique correctamente el yacimiento arqueológico de Tamuda, que recibía otro nombre, era el castillo portugués, lo llaman Suyar al portugués, el castillo portugués, la fortaleza portuguesa. Es Montalbán el que definitivamente lo identifica como Tamuda, aunque luego el mérito se lo lleva Gómez Moreno porque es el primero que lo publica, ¿de acuerdo? Y los franceses no lo aceptan porque los franceses siguen diciendo que Tetuán es Tamuda hasta que se encuentra una inscripción que pone Tamuda, o sea, bienvenidos a Tamuda, le faltó poner, ¿no? Y son los franceses los primeros en publicarla, estamos aquí con los piques, ¿no? Digo que son espacios arqueológicos de verdadera relevancia. Tamuda no es volubilis, ¿vale? no es esa monumentalidad, pero es un campamento militar, fundamentalmente. Un campamento militar, además, que Roma, cuando conquista Mauritania, una conquista que empieza en el reinado de Calígula y que la termina Claudio. Tamuda es una de las ciudades principales del reino mauritano, el rey Ptolomeo II de Mauritania, que es asesinado por su primo Calígula, y los romanos le invierten el eje a la ciudad. O sea, destruyen la ciudad de Tamuda y luego superponen el campamento, el castrum, el castellum romano, pero invirtiendo el eje. Tamuda es una ciudad helenística con calles trazadas a cordel, en perpendicular y paralelo, ¿vale? Y los romanos lo que hacen como muestra de hegemonía es que le invierten el eje constructivo a la ciudad, ¿no? Para hacer ver que es otra cosa distinta, sellando al anterior comportamiento, un poco distinto pero parecido al de Cartago, ¿no? Que tendrá Roma en Cartago.
que ya digo, son pequeños no. En el protectorado se hace lo que se puede, ¿no? Se excava y se investiga, no tanto como la tierra da, aquella tierra da, pero en los sitios donde se trabaja son verdaderamente singulares, ¿no? Dentro de distintos espacios históricos y cronológicos, protohistoria, prehistoria, protohistoria, bueno, y luego la excavación en cuevas, ¿no? como Gar Cajal o Kafta Telgar, que eso ya será fundamentalmente el sucesor de Quintero, Miguel Tarradell y Mateu, quien lleve a cabo esas investigaciones en esos espacios, ¿no? Pero lo que se procuraba es tener una muestra de grandes momentos de prehistoria, protohistoria, mundo helenístico, mundo romano, mundo medieval, porque claro, los medios no daban para más, entonces intentaron diversificar a lo que se ve, intentaron diversificar la investigación para tener grandes espacios representados, ¿no? Lixus, por ejemplo, que también es una ciudad fenicio-púnica y romana. Yo estoy justísimo, pero no sé si ustedes querrán irse ya, ¿eh? Si no hay más preguntas, damos por terminada la charla. Te emplazamos para cuando tú quieras. Yo encantado, ¿no? Pero, al revés, un placer y gusto. Seguramente que le encontraremos fecha, si no para finales de este año, para no ponerme egoísta, para no ponerme un pesado y que vaya a coger. Lo bueno si breve, 2 veces bueno, ¿no? Pero en fin, que encantado y contáis conmigo siempre para lo que queráis, tanto para una actividad de esta naturaleza como